Bueno, y nos encontramos nuevamente en la plataforma PET para estudiar un vector en el plano cartesiano. Escojamos el vector A. Vamos a tomar este vector A de manera que podamos explorar sus componentes rectangulares. Las componentes rectangulares son las componentes que constituyen al vector en el eje X y en el eje Y. Este vector A vamos a expandirlo de manera que podamos de todas formas hacer un ejercicio muy ilustrativo. ¿Ok? Muy bien, entonces en el eje X tendrá un valor y en el eje Y tendrá otro valor. Para nuestro vector veamos estos valores. Ok, aquí tenemos las componentes. Pueden notar las líneas punteadas, aquí estaría el vector que constituye la componente del vector A en el eje X. Este sería el vector A sub X. Y pueden notar que tiene un valor de 19 unidades. Y la componente en Y, es decir, A sub Y, tiene un valor de 14 unidades. ¿Por qué esta componente A sub X y A sub Y son las componentes rectangulares de este vector? Porque la suma de estas dos componentes da como resultado este vector, y estas dos componentes, al colocar el extremo de un vector con el origen del otro, determinan un ángulo de 90 grados, así como lo estoy señalando en este momento. Entonces A sub X y A sub Y forman un ángulo de 90 grados, y por eso se llaman componentes rectangulares del vector A. Componentes porque su suma genera el vector A, y rectangulares porque las dos componentes determinan un ángulo de 90 grados. Exploremos otro detalle. Aquí pueden notar ustedes el valor de la componente vertical, o sea, A sub Y de 14 unidades, y el componente horizontal A sub X de 19 grados. ¿Cuánto nos daría sumar estos dos vectores? Ligeramente podríamos decir entonces que sería 19 más 14, pero así no es como funciona una suma de componentes rectangulares para obtener el vector resultante. Lo que hay que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, tal como lo podemos verificar en unos instantes. Por lo pronto veamos el valor que nos arroja esta sumatoria. El vector A sub X 19 unidades, el vector A sub Y 14 unidades. El resultado, miren cuánto nos arroja, 23.6. ¿Correcto? Ese es el valor resultante. Veamos la suma. Aquí tenemos entonces bien delineada la suma. El vector A, sería este vector, es el resultado de sumar, repetimos, A sub X y A sub Y. Muy bien. Nos arroja 23.6. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Se obtuvo aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, en este caso es el vector A, es la suma de los valores de los cuadrados de cada cateto. Es decir, que este vector al cuadrado, o sea, A al cuadrado sería 19 al cuadrado más 14 al cuadrado, con lo cual el vector A tendría como resultado la raíz cuadrada de 19 al cuadrado más 14 al cuadrado, y eso nos da un valor de 23.6. En esta aplicación se hace una aproximación en algunos valores. Por eso ustedes notarán que en su calculadora arroja un valor y acá da un valor redondeado, un valor aproximado. Tomemos otro ejemplo. Vamos a trasladar nuestro vector. Aquí tenemos estos valores, tenemos estas componentes. Vamos a llevarlo al segundo cuadrante. ¿Correcto? Vamos a llevar aquí al segundo cuadrante y veamos cómo podemos trabajar con este vector. Vamos a tomar un valor en el eje X, por supuesto, y un valor en el eje Y. Tomemos que el valor en el eje X, vamos a tomar aquí valores, ¿sí? Las componentes, muy bien. En el eje X tendremos un valor de menos 12, vamos a dar un valor de menos 12, correcto, aquí está, valor de menos 12.
y en el eje Y vamos a darle un valor de 13. Perfecto. A sub X menos 12. A sub Y 13. Fíjense que A sub X es negativo, pues está en el semieje negativo de las X, y A sub Y es positivo, está en el semieje positivo de las Y. Eso lo hemos explicado en un video anterior. Muy bien, ¿cuál sería el valor de esta resultante? Vamos a ver. El valor de esta resultante es 17.7. Si la resultante es 17.7 con una componente en X menos 12 y una componente en Y 13. No hemos explorado todavía el valor del ángulo. Eso lo vamos a dejar quieto para más adelante. Acuérdense que aquí trabajamos sin estrés. Muy bien. La suma, aquí la tenemos. Vamos a extender esta suma acá y noten ustedes. Menos 12, componente en X. 13, componente en Y, resulta este vector. El vector suma es 17.7. Hemos aplicado de nuevo el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, menos 12 al cuadrado más 13 al cuadrado. Y esto, al sacarle raíz cuadrada, nos da este vector de 17.7. Muy bien, vamos a seguir explorando en el tercer cuadrante. ¿Okay? Vamos a quitar estos valores. Vamos a examinar el vector en el tercer cuadrante. Escojamos un vector que tenga, por ejemplo, en el eje X. Vamos a mirar los valores, las componentes. Que en el eje X démosle, por ejemplo, 11 negativo, ¿correcto? Muy bien. Y en el eje Y démosle 9. Muy bien, 9. Entonces tenemos dos componentes. En el eje X, A sub X menos 11, y en el eje Y, A sub Y menos 9. ¿Por qué son negativos? Porque X está en el semieje negativo de las X y A sub Y está a lo largo, extendido, paralelo o extendido en el semieje negativo de las Y. Como podemos notarlo aquí. ¿Ven? Menos 9, 11. Correcto. Entonces la resultante, aquí la tenemos, 14.2. Se ha aplicado nuevamente el teorema de Pitágoras, en que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, y nos ha arrojado el valor de la resultante que tenemos acá. La suma, veamos esa suma, aquí la tenemos. Entonces esa suma, veámosla con más detalle. Menos 11 en el eje X, componente A sub X, menos 9 A sub Y. El resultante, el vector resultante es 14.2. Menos 11 al cuadrado, menos 9 al cuadrado, la raíz cuadrada de lo que de esa suma nos arroja el vector resultante. Así se suman, así se obtiene el valor de la resultante de un vector en un plano cartesiano. Bien, pero podemos seguir explorando otros detalles. Por ejemplo, un dato curioso que les puede servir de mucha ayuda. Tomemos un vector B para no estar siempre pensando en vector A. Este vector B lo vamos a tomar de manera que la componente en el eje X tenga el mismo valor de la componente en el eje Y. Este es el caso. B sub X 17 unidades y B sub Y 17 unidades. 17, 17. Veamos el valor de la suma de ese vector. Tenemos el vector, un poquito hacia arriba, aquí tenemos eso, y los valores, correcto. Es 24, listo, sería 17 al cuadrado más 17 al cuadrado, y cuando obtengamos la raíz cuadrada a 24. ¿Cuál es el detalle que quiero apuntar? Es cada vez que usted tenga un vector, ¿sí?, en el plano cartesiano y sus componentes tengan el mismo valor, simplemente aplique la siguiente expresión: raíz cuadrada de 2 por el valor de uno de los lados. Como son iguales, pues por el valor de uno de los lados. En este caso sería raíz cuadrada de 2 por 17. Y nos arroja este valor. Exploremos otro vector que tenga esas mismas medidas en sus componentes. Perfecto. Bien. Vamos a mirarlo acá en el segundo cuadrante, por ejemplo.
Este vector B lo vamos a dejar con los mismos componentes. Entonces aquí en el eje X coloquémosle, por ejemplo, 11 y en el eje Y 11. Vamos a ver esas componentes. ¿Cuánto tiene en el eje X la componente de este vector? 10 unidades en el eje X, ¿verdad? 11 unidades, 11 unidades, correcto, y en el eje Y 11 unidades, 11 y 11. Muy bien, entonces lo ideal es, para agilizar operaciones, es raíz cuadrada de 2 multiplicado por el valor del lado. Entonces sería raíz cuadrada de 2 por 10, y eso nos va a arrojar el valor del vector resultante. Veamos la suma y la tenemos. Muy bien, sería raíz cuadrada de 2 por 11. Listo, y nos arroja el vector resultante. Así hacemos con cualquier vector en el plano cartesiano cuyas componentes tengan el mismo valor. Perfecto. Luego veremos cómo obtener ese ángulo, el ángulo de la resultante, es decir, su dirección. Perfecto. Por ahora vamos a hacer lo siguiente. A manera de ejercicio, tomemos un vector C, ¿correcto? El vector C. Lo vamos a ubicar, bueno, quitémoslo aquí, pequeño detalle. Ahora sí tomemos el vector C. Caray, ¿qué pasa? Bueno, este vector B, listo. Quitemos las componentes aquí. Este vector B tiene en el eje X 15 unidades y en el eje Y 15 unidades, ¿correcto? Vamos a ver entonces ese vector, cuál sería el valor de la resultante de ese vector. ¿Listo? Muy bien, tomemos el vector y coloquémoslo por acá de manera que podamos ver los valores. Muy bien, listo. Este vector en el eje X tiene 21 unidades, en el eje Y 10 unidades. Apliquen lo que hemos detallado en cuanto al teorema de Pitágoras o la clave que les di para que puedan obtener el valor de la resultante, que aparece por supuesto, pero ustedes pueden comprobar si los pasos que han dado les llevan a obtener una respuesta como esta, o como les dije ahorita, bastante aproximada, porque esto, la aplicación lo que hace es redondearlo. Bueno, tomemos ahora el vector en el segundo cuadrante. ¿Listo? Aquí lo tenemos, el vector B, y ahora tiene en el eje X 16 unidades y en el eje Y 14 unidades. Apliquen el teorema de Pitágoras para obtener el valor de la resultante. Esto les sirve como respuesta para que comparen sus resultados. Tomémoslo ahora en el cuarto cuadrante. Perfecto, ahora vamos a subir un poco aquí el vector. Perfecto. Esto, aquí tenemos el vector B. En el eje X 17 unidades y en el eje Y 6 unidades. Apliquemos el teorema de Pitágoras para obtener el vector resultante. ¿Qué tal si lo colocamos aquí, por ejemplo, y para que apliquen lo que les enseñé hace poco? ¿Sí? Entonces en el eje X vamos a ver cuánto le damos, 18 unidades. Y en el eje Y también démosle 18 unidades. Eje X 18, eje Y 18. ¿Cuánto da el valor de esta resultante? Acuérdense que siempre que los valores de las componentes sean iguales, raíz cuadrada de 2 por el valor del lado. En este caso sería raíz cuadrada de 2 por, eso es, 18, y así van practicando ustedes. Podemos colocarlo también por aquí, de manera que le demos un valor de, por ejemplo, en el eje X, ¿cuánto tiene? 17. En el eje Y démosle también 17. Y practiquen con la clave que les acabo de dar al saber que las componentes son o tienen el mismo valor, son iguales. Muy bien, aquí hemos explorado entonces cómo hallar el valor de una resultante, la resultante de un vector colocado en un plano cartesiano. Eso nos servirá de base para trabajar ahora con 2 vectores y luego con 3 o más vectores.